a todos. Soy Alma Vera, especialista en innovación con datos abiertos de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. Estamos muy contentos de que todos ustedes estén aquí acompañándonos en la segunda sesión de este programa de capacitaciones. Y voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla y les decía que estábamos muy felices de que estén aquí. Este programa de capacitaciones es en el marco del concurso del reconocimiento internacional de datos abiertos, dirigido para entidades públicas y en este recordemos cuál es el ciclo de valor de estos datos gubernamentales, estamos hablando, cuando hablamos de datos gubernamentales, estamos hablando de datos abiertos, ¿no? La primera etapa es la recolección, luego el almacenamiento, el compartir. Este tema de compartir o publicar es la disponibilización de dataset que hacen las entidades públicas en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos. Y el último paso es el uso de estos datos abiertos, que es algo que hacen los ciudadanos cuando entran a la página de datosabiertos.gov.p, a nuestra Plataforma Nacional de Datos Abiertos, y descargan esta información para poder utilizarla, ¿no? Y todo esto es, pues, es en conjunto, es el ciclo del valor de los datos gubernamentales, es el valor de los datos abiertos, ¿no? Desde la parte, todo el trabajo que tienen que hacer las entidades públicas, que es un arduo trabajo, para poder disponibilizar sus datasets en datos abiertos. Y este programa de capacitaciones, ayer tuvimos nuestra primera sesión sobre la anonimización de datos personales. El día de hoy vamos a tener la segunda sesión, que en unos minutos nuestro ponente Mike Mora de OEA estará ingresando y nos va a contar una introducción a los datos abiertos. Y les recuerdo que la próxima semana, el día martes y miércoles, también tenemos dos sesiones, una el martes y una el miércoles, sobre análisis de datos y la importancia del gobierno de datos. Recordemos un poco de lo que es el concurso del reconocimiento internacional de datos abiertos para entidades públicas del Perú. Están participando todas las entidades públicas del país y este año, desde la Secretaría, esta iniciativa, ¿no? Esta iniciativa nace en la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital en alianza con la OEA e ILDA. Y en este año, porque el año pasado también tuvimos un concurso, el primer concurso, este año estamos siendo más ambiciosos con el objetivo. No solo estamos llegando hasta la parte de la disponibilización de estos datos abiertos por parte de las entidades públicas en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, sino también que vamos en una segunda etapa a ir al uso efectivo de estos datos nuevos que se acaban de publicar en la etapa 1 por los ciudadanos, ¿no? En este momento nosotros nos encontramos en la etapa 3, ¿no? En todo el despliegue de las entidades públicas están trabajando fuertemente en beneficio de todos los ciudadanos para tener acceso a información pública, información gratuita, información oficial. Ayer les contaba de que teníamos algunas instituciones que ya habían publicado sus 3 datasets, otros que han publicado uno, por ejemplo, en la categoría de ministerios. Felicitamos al Ministerio de Trabajo, que ya cumplió la publicación de los 3 datasets. Tenemos al Ministerio de la Producción, que también ha publicado sus 3 datasets y ahora les falta la parte de la comunicación de las redes sociales, está por cerrar el proceso. El Ministerio de Inclusión Social, el MIDIS, el Ministerio del Ambiente también están en carrera y invitamos al resto de ministerios que también se vayan sumando y hay otros ministerios que están trabajando para disponibilizar
su información. Recuerden que todavía estamos a tiempo, a todas las entidades públicas, estamos a tiempo para que sigan disponibilizando su información en datos abiertos. Otra de las categorías que está también fuertemente avanzando son las municipalidades, y tenemos las municipalidades en dos categorías: municipalidades provinciales y municipalidades distritales. En el caso de las municipalidades provinciales, felicitamos también a la Municipalidad Provincial de Cutervo, que ha sido la primera municipalidad provincial en completar todo este proceso, ¿no?, de publicar sus 3 datasets. Hay varias municipalidades provinciales que están en carrera y ya están publicando todos sus datasets, como la Municipalidad Provincial de Cajamarca, de Chepén, allá en La Libertad, ¿no? También están, el Santa también está en este camino por publicar sus datasets también, y hay muchas, muchas municipalidades. Otra de las categorías, como les decía, es las municipalidades distritales, y dentro de esta categoría hay municipalidades de Lima que ya han completado este proceso. Hay varias, ¿no? Esta categoría es como que la que está más competitiva, ¿no? Hay muchas municipalidades que ya están participando. Si ustedes todavía, hay una municipalidad que todavía nos está escuchando y no ha iniciado el proceso, todavía están a tiempo, no se preocupen. Todavía hay tiempo, tenemos como un mes para cerrar esta primera etapa del concurso y ustedes todavía tienen chance. Dentro de esas municipalidades está la Municipalidad de Los Olivos, Ate, Jesús María, Chorrillos, y también tenemos del interior del país, ¿no?, como San Antonio, y hay también otras municipalidades también. Dentro de otras categorías que están todavía empezando la competencia, tenemos al sector salud. Les contaba el caso de ayer de FISAL, que ha disponibilizado su información, por ejemplo, de las atenciones del cáncer, ¿no? Del cáncer aquí en el Perú, ¿no? Entonces esto va a ser una data muy, muy interesante, ¿no? Bueno, todos los datasets que se están publicando son muy, muy interesantes, ¿no? Yo les animo para que más entidades públicas del sector salud, del sector justicia, del sector educación, pues se sigan sumando. En estas categorías la mayoría pues está recién iniciando el proceso, así que les animo, y las que todavía no se han inscrito, inscríbanse, participen. Y les cuento que tenemos también una categoría de universidades, y felicitamos a la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba, que no sé si están por aquí, pero los felicitamos porque ya han cumplido todo el proceso. Es la primera universidad en el Perú, o sea, estamos hablando de universidades nacionales y universidades particulares de todas las universidades del Perú. Es la primera universidad que publica en datos abiertos, en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, cumpliendo con todos los estándares internacionales, y bueno, y que son parte de este concurso, ¿no? También felicitamos a la Universidad Hermilio Valdizán, que también ellos ya han publicado su primer dataset, están trabajando para publicar el segundo y el tercero, así que los animo ahí. Y hay muchas universidades, porque estos días, estas semanas, nos hemos reunido con varias universidades que están trabajando en sus datasets, como por ejemplo la Universidad de La Molina, la Universidad de San Martín, la que queda en Junín, en Huánuco, también la Universidad Nacional del Centro del Perú. O sea, hay muchas universidades que se están ya participando y empezando a trabajar sus datasets, y la verdad es que estamos muy contentos, muy felices, porque esto va a ser en beneficio de los ciudadanos, y esto se va a ver reflejado en la segunda etapa del concurso del uso de los datos abiertos por parte de los ciudadanos, ¿no? Que vamos a organizar, y esta datatón va a ser abierto para todos los ciudadanos. Recuerden de que tanto funcionarios públicos como ciudadanía en general, porque los funcionarios públicos también somos ciudadanos, vamos a poder participar de esta datatón. Y en esta datatón, lo especial que va a tener, que va a ser finales de agosto,
va a ser que se va a trabajar en esta datatón con los datasets disponibilizados en caliente en la primera etapa, ¿no?, del concurso. Entonces, también les invitamos a que luego que termine todo el concurso, y esto abierto para todo el Perú, la sesión de premiación va a ser finales de septiembre y ahí ustedes van a conocer qué entidades públicas participaron, cuáles son los top 3 en cada categoría. Y bueno, realmente los sigo animando, los animo a que participen del concurso, se sigan inscribiendo y que aprovechen de esta capacitación que vamos a estar teniendo a lo largo de esta semana que viene y la subsiguiente. Van a estar muy buenas y bueno, quería también contarles un poco sobre cuál es este proceso de acompañamiento que nosotros entregamos a las entidades públicas. Recuerden que nosotros desde la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, en este concurso, la mayoría de las entidades públicas, diría yo, el 99% de las entidades públicas que está participando, es la primera vez que está disponibilizando su información en datos abiertos, y esto no lo hacen ellos solos, lo hacen gracias a que nosotros desde la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital los acompañamos de manera personalizada en una asesoría personalizada para que disponibilicen su información en datos abiertos. Entonces, ¿este acompañamiento en qué consiste? Consiste en la capacitación. Esta capacitación se dio el 27 de abril, hay un video grabado por si alguien todavía no ha podido ver el video y está interesado en participar como entidad pública, puede ver el video y una vez que vea el video, pues nos contactamos con ustedes para poder, y ustedes nos contactan también, nos pueden contactar, me pueden escribir directamente a mi correo, todos los que se inscriban. Ahí, Sergio, por favor, si podrías poner en el chat el link para que se puedan inscribir en el concurso del reconocimiento internacional de datos abiertos para después nosotros también entrar en contacto con ustedes. Este primer punto es la capacitación, como les decía. El segundo punto tiene que ver con toda esta parte técnica que acompañamos tanto en la definición de los datasets, revisamos los datasets y luego tenemos reuniones de trabajo técnico. El tercer punto, pues una vez que se tienen las credenciales, las entidades públicas cuelgan su información en datos abiertos. Y el cuarto paso es un paso muy importante porque aquí se ve reflejado todo el esfuerzo que hace una entidad pública para disponibilizar su información en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, datosabiertos.gov.pe. Entonces, ¿cuál es este cuarto paso? En la comunicación. ¿Por qué? Porque el fin de los datos abiertos es que los ciudadanos lo utilicen. Y para que los ciudadanos lo utilicen, tienen que saber que esa información existe, que esa información está disponible. Por eso es que la entidad que disponibiliza su información es la responsable de comunicar esto, ¿no? Y esto lo hace a través de redes sociales, y de cara al concurso, los que llegan un paso más allá con notas de prensa, pues tienen puntos adicionales en el concurso. Y aquí hay una gran noticia para todos ustedes, para todo el Perú. Nosotros en el indicador del Índice Mundial de Digitalización, que ha sido elaborado por la ONU, que es el indicador más importante de digitalización en el mundo, se evalúan 200 economías. En este indicador, el Perú ha avanzado muchísimo en materia digital, ¿no? Y específicamente en el indicador de datos abiertos, estamos en el grupo top número 1 en el mundo en datos abiertos. ¿Esto qué significa, Alma? Significa que somos campeones mundiales de datos abiertos. Entonces, así como estamos súper mega orgullosos porque tenemos la mejor comida del planeta, esto es otro motivo como peruanos para estar súper orgullosos de sentirnos de que somos campeones mundiales en datos abiertos. Entonces, en este momento, yo hago un llamado tanto a las entidades públicas y a la ciudadanía en general que participen de este concurso. Como entidades públicas, inscríbanse, disponibilicen su información en datos abiertos. Nosotros, conmigo, van a ver
un asesoramiento personalizado para que puedan disponibilizar su información en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos. Y ciudadanos, los invitamos desde ya que reserven sus agendas el 25, 26 y 27 de agosto, finales de agosto, para que participen de esta datatón, de este uso de los datos abiertos, que van a ver también, estamos preparando una serie de eventos importantes también alrededor, ¿no? Y ahora les quiero contar un poco sobre el impacto de los datos abiertos, ¿no? Bueno, todo el mundo ya sabe, y seguramente algunas personas que ya nos han escuchado y nos siguen, pues todo el mundo ya se conoce lo que ha pasado con los taxis y Uber, Airbnb y los hoteles. Incluso también ya he contado en algunas exposiciones lo que ha pasado en una de las industrias más importantes del mundo, como las telecomunicaciones, el impacto fuerte de estos datos en este rubro, ¿no? Prácticamente, pues, este teléfono fijo, ¿no? Ese teléfono fijo y las cabinas públicas prácticamente la han usado más nuestros abuelitos, ¿no? El cable, ¿quién usa cable ahora? Nuestros papás creo que ven cable más. Y nosotros vemos más estas plataformas de streaming, ¿no? Como Netflix, HBO, Disney Plus. Y gracias a todo esto que nos ha traído, pues, el smartphone y sus aplicaciones. Otra de las industrias que está siendo fuertemente impactada por los datos es la banca tradicional, ¿no? Principalmente, pues, por las fintech primero, ¿no? Luego por estas nuevas tecnologías emergentes como la blockchain, y desde la Secretaría ya hemos realizado un evento donde mostramos estos beneficios a los ciudadanos sobre estas tecnologías emergentes como la blockchain. Yo les animo a que si tienen algún tiempito puedan ver este video, es muy, muy bueno y la verdad es que se explica de manera muy sencilla de qué va esta nueva tecnología. Y para hacerles un resumen de nuestro expositor de este curso, él hablaba de que el blockchain pues, nos viene a traer transparencia, seguridad y descentralización. Y sobre esta tecnología del blockchain se monta la Web3. Recordemos qué es la Web3, ¿no? Y la Web 1 y la Web 2. Recordemos, la Web 1 es igual al Internet, cuando nació el Internet. Es decir, había la persona que entraba a Internet y la persona que no entraba a Internet. Y la persona que sí entraba, pues tenía mayores conocimientos, mayor información, y éramos en ese momento, pues, consumidores de contenido, ¿no? Ahí nació Google, YouTube, ¿no? Cuando pasamos a la Web 2, es cuando nacieron todas estas redes sociales, Facebook, Instagram, ¿no? Y aquí pudimos ser nosotros creadores de contenido. ¿Cómo? A través de nuestros posts cada vez que posteamos en nuestras redes sociales. Y la Web 3, pues es esta nueva fase que va a ser una fase tridimensional donde nosotros vamos a ser dueños de nuestro contenido. Y sobre esta Web 3 se monta el metaverso. No sé si ustedes habrán escuchado hablar del metaverso y no sé si que vendría a ser como el internet tridimensional, y seguramente vamos a tener unos cascos, unos lentes para poder entrar en este metaverso. No sé si me pueden contar ahí en los comentarios si alguno de ustedes ya se está creando su avatar para el metaverso. No sé si me pueden ir contando mientras yo voy avanzando con la presentación para leer ahí sus comentarios. Les cuento que Open Knowledge es una organización mundial que ellos se dedican a difundir todo lo que es el conocimiento abierto. Y uno de sus grandes pilares es datos abiertos. Y a partir de este 2023 en adelante, lo que se ha lanzado como una tendencia mundial es que los datos, y esto es un llamado, porque este organismo es grande y muy respetado a nivel mundial, hace un llamado a todas las entidades públicas de los gobiernos a nivel mundial, de que cuando disponibilicen su información en datos abiertos, piensen y lleven ese caso de uso que los ciudadanos puedan usar estos datos, estos datasets, utilizando herramientas de ciencia de datos y utilizando principalmente herramientas
y técnicas de inteligencia artificial. Esto es una nueva tendencia. Recuerden, cada vez que hablamos de datos, estamos hablando de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no existiría sin los datos, ¿no? Para eso, y para que exista una buena inteligencia artificial, estos datos tienen que ser de buena calidad. Por eso que en este concurso del reconocimiento internacional de datos abiertos, una de las partes importantes es que estos datasets cumplan con esos estándares internacionales, con la validación de calidad de datos, antes de ser publicados en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos. Y esto va a permitir de que los ciudadanos, pues, si utilizan alguna técnica de inteligencia artificial, pues esta inteligencia artificial sirva. Y desde el Congreso, ya el Congreso ha aprobado una ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en el Perú. Y eso es sumamente importante y está muy alineado a nuestro concurso también. Ustedes seguramente, y por favor ahí cuéntenme en el chat, y ahí sí me gustaría detenerme tal vez unos minutos para leer sus comentarios, si alguno de ustedes ha utilizado ChatGPT, no sé si me pueden contar ahí si alguno de ustedes ha utilizado ChatGPT. ¿Qué es este ChatGPT? Esta nueva inteligencia artificial generativa. Es esta nueva tecnología, ¿no? Que aprende de un contenido existente con el objetivo de generar un contenido nuevo y sin duplicarlo, ¿no? Entonces, y no sé si alguno de ustedes también ha utilizado Midjourney, ¿no? Midjourney se hizo conocido por esta campaña de Dino Profesiones, ¿no? Entonces había un dinosaurio, pues chef, fotógrafo, médico, ¿no? A ver, voy a leer algunos de sus comentarios. Yo uso GPT, nos dice Patricia, Walter Izaga también. Saluda ahí a Walter, ¿cómo estás? Muy bien. A ver, muy bien, perfecto. Yo les cuento que, ay, ahí está. Esta es mi hijita, ¿no? En la que está al lado izquierdo es mi hijita. Y yo utilicé Midjourney, y Midjourney utiliza comandos de lenguaje natural que se llama prompts, ¿no? Y creé este avatar de mi hijita a partir de su foto, ¿no? Entonces, eh, esto viene ya a romper esquemas, pues, ¿no? Seguramente que conocen a este señor. Este señor es Bill Gates, ¿no? Bill Gates, él al inicio de este año ha publicado un artículo donde él dice, recordemos que Bill Gates fue una de las personas, fue la persona en realidad que predijo el COVID unos años antes de que entremos a la pandemia, ¿no? Entonces, por eso que también es importante escuchar lo que dice Bill Gates y de sus predicciones, ¿no? Entonces, él lo que ha dicho en este artículo publicado a inicios de este año, dice que la inteligencia artificial es una revolución tan grande como el Internet, ¿no? Y que la nueva forma de usar una computadora será el lenguaje común. Solo tendrás que aprender a hablar y a escribir, ¿no? Entonces, ¿cuántos aquí sabemos hablar y escribir? Todos. Entonces, yo les decía, cuando utilizamos este Midjourney, son comandos de lenguaje natural y cuanto más especificaciones le das tú este, a este a este software, ¿no? A este Midjourney, te acerca más a tu imagen real, ¿no? Otra de las predicciones que él ha hecho es sobre el tema de salud, ¿no? En el tema de salud, él nos dice de que va a haber una inteligencia artificial que va a estar certificada por los médicos y Hola, que es, Alma. sí, Alma, sí, ya está Mike. buenísimo, buenísimo. Entonces, Mike, bienvenido. ¿Nos escuchas?
Muchas gracias, Alma. Sí, les escucho bien y quedo atento a tus instrucciones. Sí, dame un minutito para poder presentarte, Mike, para toda la audiencia. Mike Mora, eh, Mike Mora, el expositor del día de hoy, es especialista senior de OEA en el Departamento para la Gestión Pública y Efectiva de la Secretaría de Asuntos Hemisféricos, desde donde contribuye desde el 2007 a los gobiernos de las Américas sean más eficientes, transparentes y cuenten con mecanismos de participación ciudadana. Su portafolio incluye la gerencia de iniciativas en áreas de gobierno digital, gobierno abierto, incluyendo la coordinación del Programa Interamericano de Datos Abiertos para prevenir y combatir la corrupción, también llamado PIDA. Desde la gestión pública efectiva, Mike coordina la Secretaría Técnica de la Red Interamericana de Gobierno Digital, Red GEAL, y funde como secretario técnico de la Red Interamericana de Catastro, Registro y de Propiedad. El señor Mora también coordinó con antelación el programa de municipios eficientes y transparentes de OEA. Mike, bienvenido al día de hoy. Estamos muy contentos de tenerte aquí. Es todo tuyo, puedes compartir pantalla. Muchas gracias, bienvenido. Mike, hay que activar tu micrófono. Ah, sí, claro. Eso funciona muy bien cuando uno le hace clic. Muy buenas noches a todos y a todas. Es un gusto estar aquí con ustedes hoy, donde quiera ustedes estén. Yo me encuentro en Washington, D.C., en una calurosa ciudad de Washington con mucho humo que ha venido estos días y en las últimas semanas de Canadá, pero bastante calurosa, así que perdonarán que no tengo la corbata puesta hoy como aparecía en la fotografía en la introducción, pero bueno, ya la etiqueta de nuestro Caribe en las Américas me permite hacer esto gracias al clima. Así que es un gusto estar con ustedes aquí y voy a permitirme compartir pantalla, no sin antes en primera instancia agradecer a Alma, al equipo, a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, por supuesto, que no solo me invitan, sino que invitan a la Organización de los Estados Americanos a ser parte de este proceso de fortalecimiento de los datos abiertos en Perú, pero también porque así dan seguimiento a una agenda en la región que precisamente es de lo que yo quiero compartirles hoy aquí. Así que hago ese reconocimiento porque trabajo de cerca con la Secretaría y con su equipo, toda vez, como bien mencionaba Alma, coordino la Secretaría Técnica de la Red Interamericana de Gobierno Digital y hay muchos temas que me llevan a coordinar siempre con la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital eh, muy de cerca, ¿no? La última de esas actividades que me tuvo en Lima fue precisamente la realización de la conferencia o la reunión ministerial de gobierno digital. Y creo que con eso me da pie para iniciar, porque si se dieron cuenta les mencioné la incidencia, la realización de una reunión ministerial de gobierno digital en Lima el año pasado, que involucra a todos los países de la región, a todos los estados miembros, y con eso lo primero que quiero indicar es que hay una agenda regional en estos temas que no es exclusiva del trabajo dentro del país de Perú, de sus instituciones, de sus gobiernos locales o otras ramas de gobierno, sino que es una agenda que se viene fortaleciendo en la región y ciertamente hoy pues voy a dedicarme a compartir acerca de los datos abiertos. Qué bueno que ingresé cuando estaban hablando de inteligencia artificial porque también impulsamos mucho el trabajo que se está haciendo en materia de inteligencia artificial, pero no tan allá, no tan en el futuro. Creo que estamos en un momento importante de dialogar acerca de las directrices y los lineamientos
para la implementación de inteligencia artificial en la región, y eso es parte de lo que nosotros estamos impulsando desde la Organización de los Estados Americanos, que haya un diálogo y que hayan unos acuerdos mínimos acerca de esas directrices, precisamente sobre cuáles deberían ser esas directrices para la implementación de inteligencia artificial de una forma responsable, ética y otros atributos. Así que para mí es un gusto y voy a entrar en materia porque, como ven, este contenido que vamos a tratar en las próximas 3 horas que me han dado para conversar, no, mentiras, eso lo digo graciosamente, solo tengo un poco de tiempo, pero tenemos bastante contenido para trabajar y espero lograr poder hacerlo todo y, si bien corriendo un poco, con toda la dedicación para que podamos abordar esta agenda, hablar de cuál es el marco regional que nos tiene hoy hablando de datos abiertos, cuáles son esos mandatos, cuál es la importancia para la Organización de los Estados Americanos impulsar este tema, cómo es el ecosistema en la región. Quiero hablar un poco de la concepción del concepto y los principios de datos abiertos, que si bien ustedes seguramente muchos ya los conocen, nos ayuda a situarnos precisamente en entender por qué nosotros desde la Organización de Estados Americanos lo impulsamos. Hablaremos un poco de cómo está la región en materia de apertura y terminaré mi presentación hablando un poco del uso de los datos abiertos en la prevención y combate a la corrupción. Entonces, toda esa agenda muy rápidamente para verla. Y quisiera precisamente de nuevo con ese mensaje de iniciar hablando de datos abiertos con ese mensaje de que hay una agenda regional, ¿no? De que no es un concepto que incumbe especialmente a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital porque tienen un mandato y porque les interesa estar a la frontera, ¿no? Hay mucho más que hay detrás, por supuesto, y está bien estar a la frontera de estos temas como inteligencia artificial y los datos, ciertamente, y es algo que debemos seguir procurando y persiguiendo, y es algo que nosotros desde la Organización de los Estados Americanos vamos impulsando, pero ciertamente la buena noticia, por lo menos aquí en la región, y como sucede en unas muy pocas regiones del mundo, es que hay unos acuerdos, hay un marco de referencia en el cual los estados, los gobiernos de la región han venido haciendo compromisos para poder sentar una agenda que en este caso impulse y permita el avance de los datos abiertos. Y eso es muy importante porque es una agenda, por supuesto, que construyen todos los países de la región en el marco de la Organización de los Estados Americanos, incluyendo, por supuesto, a Perú. Entonces, ese marco de referencia, y por eso la presentación se llama Los datos abiertos en el sistema interamericano, habla o da cuenta de esas reuniones, de esos hitos que han permitido que un tema tan técnico, pudiera decir alguien, como es los datos abiertos, pueda estar en la agenda política regional de más alto nivel. Y sí, ese es uno de los mensajes de esta presentación, de esta charla, es que los datos abiertos hacen parte de la agenda política regional y eso es muy importante y debe decirnos muchas cosas, porque como ustedes comprenderán, todos tendremos intereses en muchos temas, pero pocos están a ese nivel en la agenda política regional presidencial a través de, las cumbres de las Américas y ciertamente a través de las representaciones de Estado con los ministros de Relaciones Exteriores o los cancilleres en las asambleas generales de la OEA. Ciertamente ahí en pantalla ven un hito muy importante para el ingreso de los datos abiertos a la agenda regional de acuerdos y compromisos de los estados y los presidentes, y es el compromiso de gobernabilidad democrática frente a la corrupción de la Cumbre de las Américas del 2018, que bien, vale la pena decirlo y resaltarlo, tuvo lugar en Lima, Perú, en el 2018. Allí estuvimos haciendo un trabajo importante de impulso de la agenda de datos abiertos y fue la primera vez que hubo un gran acuerdo de datos abiertos en materia a nivel de presidentes, a nivel de la Cumbre de las Américas y a nivel regional. Y para nosotros es un hito muy importante que les invito a conocer más en detalle. Yo voy a hablar de él un poquito, les voy a mostrar un poco acerca de eso, pero para nosotros fue muy importante porque logramos sintonizar este tema con la agenda
que para nosotros era muy importante. Y ciertamente ha recobrado un valor mucho más importante para los Estados Unidos. También tenemos el Compromiso Interamericano de Transformación Digital, que hace parte de la cumbre de las Américas del año pasado, de junio del 2022, donde se habla de datos, se expresa la importancia de los datos, ya no hablamos solo de datos abiertos, y por eso me agrada que haya entrado y hoy hayan estado hablando ya de inteligencia artificial, porque a las nuevas tecnologías la alimentan los datos. Ciertamente todo el avance que se ha dado en la última década en materia de datos abiertos ha logrado apoyar el fortalecimiento, el avance de los datos en los países, pero algo muy importante sobre todo para que las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, blockchain y otras caminen y caminen bien, que tiene que ver con la calidad de los datos. Si no hay buena calidad de los datos, estas tecnologías pues no nos van a poder ofrecer todo el potencial que tienen, por un lado, y por otro, esa calidad de los datos la logramos en la medida en que haya una cultura de apertura, una cultura de estructuración de datos con calidad y una cultura de lo abierto por defecto. Eso creo que es muy importante, toda vez que pensar la captura de datos, el uso y su aprovechamiento de una forma holística es un proceso importante que nos permite asegurar que la calidad del dato que puedan usar otras tecnologías sea la adecuada, o por lo menos esté a la calidad que puede, con la cual puede ser aprovechada por estas nuevas tecnologías. Entonces, el Compromiso Interamericano de Transformación Digital es también un hito porque es el primer compromiso presidencial y a nivel regional de este tipo. Hacemos gobierno electrónico, gobierno digital, transformación digital de mucho tiempo, pero ciertamente la región no tenía un hito ni un compromiso y hoy lo tiene. Y entre que les explico la Cumbre de las Américas del 2018 y el 2022, que son 3 años de diferencia, pasan muchas cosas en la transformación digital, pero lo que nos permite ver es la evolución de una agenda que internalizan los estados, que exteriorizan en la forma de compromisos, de mandatos, de acuerdos, que no solo lo hacen a nivel de las Américas, a través del mecanismo que es la Organización de los Estados Americanos, sino que también a nivel subregionales hay acuerdos bilaterales y en algunos casos en algunos otros grupos de los cuales los países participan o asociaciones como la OCDE, por ejemplo, la cual requiere cumplimiento de una serie de estándares de calidad de los datos, de calidad de la información a la cual los estados están respondiendo. Todo ese estructura o infraestructura multilateral ha permitido, bueno, los acuerdos que se generan en esta estructura multilateral han permitido que se den importantes avances y que hoy por hoy tengamos una agenda tan sólida como esta. Digo, a nivel regional, para nosotros es muy importante porque este mecanismo de cumbres, tanto el compromiso de gobernabilidad democrática frente a la corrupción como el compromiso interamericano de transformación digital y el siguiente, que es el plan de acción interamericano sobre gobernabilidad democrática, tienen muy presente a las nuevas tecnologías, tienen muy presente a los datos y a los datos abiertos. Y mi mensaje es que los conozcamos, ustedes como instituciones públicas, ustedes como ciudadanos y ciudadanas, e incluso como representantes de sociedad civil, en cualquier momento de accionar, e incluso para el sector privado es muy importante que conozcamos y tengamos presente estos instrumentos de política pública regional, porque nos permiten activar nuestras o sintonizar nuestras acciones y misiones de institución, como instituciones, como organismos, para que no sencillamente sea de nuevo un interés de la Secretaría de Gobierno de Transformación Digital, sino de cada una de las instituciones que conforman el gobierno y ciertamente de la ciudadanía también. Por eso varios capítulos de estos instrumentos hablan de promover el uso y aprovechamiento de los datos en la ciudadanía.
Em, por supuesto que puedo hablar mucho más de los compromisos y de esta infraestructura que nos hace una agenda regional hoy por hoy. Les invito a que se apropien de ella. Pero hay otros instrumentos que han sido muy importantes en el avance y la consolidación de esta agenda, que son las resoluciones que aprueban los ministros de Relaciones Exteriores de los países en la Asamblea General de la OEA, la cual también incluye componentes de gobierno abierto, digital, inclusivo, transparente, que hablan de datos y que de nuevo fueron agendas que hace 15 años se llamaban gobierno electrónico, que hoy se llaman de gobierno y transformación digital y que incluyen todos estos elementos. Y señalo específicamente las asambleas generales del 2017 al 2023, porque ha sido una época de incubación fuerte de estos compromisos. Ya les hablé del 2018. El 2018 fue un acelerador de los datos abiertos en cuanto a compromisos regionales se refiere, y para que los países inicien un proceso de implementación ya adherido a estos compromisos y acuerdos que han hecho. Y verán en verte resaltado el 2023, porque recién la semana pasada tuvo lugar la 53ª Asamblea General de la OEA, y también hubo acuerdos en la resolución de fortalecimiento de la democracia sobre mandatos en materia de datos abiertos, específicamente para que los estados, junto con la OEA, reporten acerca de los avances de implementación del Programa Interamericano de Datos Abiertos para prevenir y combatir la corrupción PIDA, del cual también les voy a hablar más adelante. Y eso es muy importante también mencionarlo, porque a esos acuerdos, a esos mandatos que insta a los Estados miembros y a la OEA como secretaria general, es decir, ¿no? Como funcionario yo, la dirección, la secretaría para la que trabajo, que conjuntamente logremos reportar acerca de los avances que se han dado. No me queda duda que este tipo de acciones que emprende Perú a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital suman y deben sumar a estos esfuerzos de implementación del Programa Interamericano de Datos Abiertos, lo cual desde ya, ciertamente a Alma y al equipo les invito a tomar nota para asegurarse que todas estas instancias como esta que estamos teniendo hoy pueden ser reportadas, pero ciertamente todos los resultados también de toda la estrategia que viene detrás, que impacte esos reportes y que impacte el cumplimiento del país precisamente. Y eso se nota, y eso se ha notado, y ciertamente en Perú se notó el aumento que ha tenido en la preparación y en su estrategia de datos abiertos, toda vez que también Naciones Unidas, quien tiene el índice de gobierno electrónico y de participación ciudadana, ha logrado capturar la información del avance de datos abiertos por parte de Perú, y hoy por hoy ciertamente este indicador reporta un buen movimiento de Perú, un ascenso importante de Perú en materia de datos abiertos. Dicho eso, estos mecanismos, más allá de que los presidentes se reúnan y haya una declaración y haya un compromiso, haya un documento, como les mencionaba, debe ser reportado todo lo que se haga detrás para cumplimiento de esos acuerdos. De eso nos encargamos nosotros, por eso nosotros trabajamos con las secretarías en impulsar tanto estos temas, asegurándonos que van avanzando, que se van sintonizando, que logran capturar el beneficio de todas las actividades que se llevan a cabo para que puedan ser reportadas y logren fortalecer así la agenda regional. Y hay un mecanismo muy importante en el marco del sistema interamericano, que es el Consejo Permanente y la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA, donde los estados dialogan, presentan sus reportes y logran consenso acerca del avance de estas agendas. Digamos que es el mecanismo más operativo de todos los órganos políticos del sistema interamericano para estos temas. Y creo que una cosa muy importante que a mí, trabajando este tema en la Organización de Estados Americanos, me agrada de sobremanera, es ver a los Estados miembros, a los delegados de las misiones permanentes ante la OEA, es decir, a los delegados de las cancillerías que están representando al país, a los países, ciertamente a Perú ante la OEA,
Me agrada de sobremanera verlos hablando de estos temas con mayor propiedad, buscando la forma de que se fortalezca esta agenda en el Consejo Permanente, en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, y me agrada verlos mucho mejor preparados para abordar precisamente estas negociaciones. Entonces, creo que es un valor agregado de todo lo que está sucediendo, eso gracias a los trabajos que hace, a los acuerdos ciertamente, a la activación de esos acuerdos para que la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de Perú en su misión implemente este tipo de actividades y toda la estrategia que tiene detrás, pero ciertamente también para asegurar que en sintonía se hace a nivel regional. Y eso creo que es muy importante. Por supuesto que hay desafíos. Que exista esta agenda no quiere decir que estemos todos siendo calificados al 100% en nuestros avances de datos abiertos, ¿no? Pero son pasos importantes que se han dado y esperamos obviamente que sigan avanzando los países en su estrategia de datos abiertos. Esto es como se ve el compromiso, el hito de datos abiertos en la Cumbre de las Américas, en el compromiso de Lima en 2018, cuando de los 47 compromisos de este compromiso de Lima, uno de esos específicamente llamaba a impulsar el establecimiento de un programa interamericano de datos en el marco de la OEA con el objetivo de fortalecer las políticas de apertura de información e incrementar la capacidad de los gobiernos y ciudadanos en la prevención y el combate a la corrupción. Eso es muy importante. Por supuesto que había otros o hubo otros acuerdos allí de promoción del uso de nuevas tecnologías para promover e impulsar la transparencia, para la implementación de políticas y planes nacionales e incluso subnacionales en materia de gobierno abierto, gobierno digital y datos abiertos. Y fue el puntapié que nos permitió ciertamente empezar a trabajar con mucha más fuerza este tema en la región y hoy por hoy vincular muchas de estas actividades que los países hacen. Y por supuesto, con un ojo muy de cerca, en este caso de uso de datos en la prevención y combate a la corrupción, en materia de compras y contrataciones. Les quiero pedir disculpas si no miro el chat, porque como estoy en este momento con una sola pantalla, no logro verlo, pero si tienen preguntas, por favor déjenlas en el chat y las voy solucionando a medida voy entrando. Les agradezco, ya vi que han dicho eso. No te preocupes, Mike, que al final de tu ponencia yo te voy a leer algunas preguntas para poder resolverlas. Perfecto. No, cualquier señal me van haciendo, pero acaba de abrirlo. Entonces, así, este es uno de esos marcos y ciertamente el que nos dio el puntapié para trabajar mucho más decididamente este tema. Paso a otro, que es el Plan de Acción Interamericano sobre Gobernabilidad Democrática, que es el resultado o el compromiso de la Cumbre de las Américas del año pasado. Ahí hay un capítulo específico de transparencia y anticorrupción y ciertamente llama precisamente a promover el uso de datos abiertos para aumentar la transparencia, la integridad, la responsabilidad y la participación ciudadana a fin de prevenir y combatir la corrupción, específicamente a través del Programa Interamericano de Datos Abiertos, el PIDA, que fue aprobado por la Organización de los Estados Americanos, y ciertamente hay un programa para la transformación digital, como les decía, y hay un capítulo específico del Gobierno Digital Abierto, en el cual no me voy a detener, pero que de nuevo sí les invito a que lo hagan suyos en sus instituciones, en sus jurisdicciones, y que en lo posible, mi invitación, ¿no?, es que la misión de sus instituciones esté conectada al cumplimiento de estos instrumentos para que así el Ministerio de Relaciones Exteriores pueda también aprovechar todas estas implementaciones en función del cumplimiento de estos compromisos. Entonces, mucho sucedió desde el 2018, el compromiso de Lima. Cuando yo digo que nos permitió activarnos mucho más decididamente, es que tuvimos la responsabilidad de pensar y estructurar un programa interamericano que aprobaran los Estados miembros para el uso de los datos abiertos en la prevención y combate a la corrupción.
Y eso fue un proceso que emprendimos desde el Departamento para la Gestión Pública Efectiva de co-creación a nivel regional, donde logramos en buena forma trabajar con gobiernos, sociedad civil y otros actores sociales en la definición de ese programa que fue aprobado en la Asamblea General del 2019 en la ciudad de Medellín, Colombia. Así que más adelante voy a hablar un poco en detalle de qué se trata ese programa, pero quería, por supuesto, mostrarles los diferentes hitos. Y en tema de asambleas generales, simplemente mostrarles la resolución de fortalecimiento de la democracia del 2021, donde, por supuesto, hay las menciones dedicadas a este tema, ciertamente a la red real y a la red interamericana de gobierno digital, pero también a la importancia de la asociación de los datos de información en la respuesta al COVID, ¿no? Un año importante para seguir trabajando sobre este tema. Y en un llamado a la Secretaría General de la OEA para continuar apoyando esta agenda. Pues para nosotros en la OEA es muy importante que exista, que esté, que se use y se habilite todo este marco de acuerdos políticos a nivel regional, porque para nosotros, en resumen, los datos abiertos equivalen al fortalecimiento de la democracia. Y esa es la forma en que nosotros lo vemos en la organización, en nuestro departamento, ciertamente porque los datos abiertos son generación de valor socioeconómico y cuando hablamos de esa generación de valor implica dos cosas. Uno, que haya información, es decir, datos sobre los cuales se pueda generar ese valor. Y por eso la apertura es tan importante, porque sin la apertura no se puede generar ese valor sobre los datos. Eh, y, eh, y la implicación, ¿no? De que hay un valor social que puede tener y un valor económico que en los dos casos, desde la OEA creemos, impacta muy directamente la democracia y el desarrollo. Y por supuesto en algo que para nosotros ya es un hashtag, ¿no? Ya es una etiqueta que es más datos, menos corrupción con el uso de los datos, la apertura y el uso de los datos en la prevención y combate a la corrupción. Y muy particular en el Departamento para la Gestión Pública Efectiva, ¿no? Cobra mucho valor porque en el departamento hablamos del ejercicio efectivo de la democracia, ¿no? Tal y como lo promueve la Carta Democrática Interamericana, que habla de la democracia que va más allá del sufragio universal, ¿no? La democracia que no es simplemente hoy ir a las urnas y poner nuestro voto, sino una democracia que palpamos, vemos y recibimos directamente de mejor o peor manera de los servicios que nos entregan las instituciones públicas. Entonces, como dice la Carta Democrática Interamericana, en el capítulo 1, en el artículo 4, son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia, la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, y ahí hablamos de la importancia del uso de tecnologías y de la apertura, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa. Y eso para nosotros es muy importante. Hoy por hoy, los datos abiertos alimentan una ala importante del periodismo, que es el periodismo de datos, el periodismo de investigación con datos abiertos y por eso para nosotros la importancia de continuar apoyando esto desde el Departamento para la Gestión Pública Efectiva. Entonces, hay un marco regional de acuerdos políticos, pero en realidad los datos abiertos en la agenda regional pasa por mucho más que los presidentes y los ministros de Relaciones Exteriores. Hoy hay un ecosistema vibrante, fuerte de datos abiertos en la región, que de hecho de multiactor entre gobiernos y sociedad civil, como ven en pantalla, denominado Abre Latam y con datos, que no son simplemente dos conferencias, una liderada por sociedad civil y otra por gobierno en un mismo espacio, sino que son toda una comunidad de práctica alrededor de los datos abiertos, impulsando una agenda por 10 años. Lo que ven en pantalla ustedes es precisamente el sitio de web del gobierno de Uruguay, donde se va a celebrar la conferencia Abre Latam y con datos este año, a la cual de hecho les extiendo una cordial invitación para que puedan atender. Quisiéramos verles a todos y a todas por allí. En realidad es una comunidad muy vibrante donde se aprende mucho de datos abiertos, donde se palpa
la frontera de los datos abiertos, pero también donde se comparten cosas muy concretas para poder seguir avanzando desde nuestras jurisdicciones en este tema. Entonces, hay un ecosistema detrás de gobiernos de sociedad civil muy potente y creo que es uno de los mejores, lo juzgo así porque he estado en el proceso de fortalecimiento de esta conferencia desde el ecosistema desde su incepción, pero lo juzgo así porque también a nivel internacional, pocas regiones, eh, y aquí casi que nosotros, la más sólida, que tiene un ecosistema de comunidad de práctica de datos abiertos, así como lo tenemos nosotros. Y por eso la invitación a que lo aprovechemos, a que participemos, a que estemos en el medio de la discusión sobre el avance de los datos abiertos. Este año la conferencia regional tiene lugar en Montevideo del 31 de octubre al 3 de noviembre. Allí vamos a estar. Nosotros desde la OEA coorganizamos esta conferencia junto con la contraparte de gobierno, en este caso AGESIC de Uruguay, es decir, la contraparte de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital en Uruguay. Y sociedad civil de Uruguay, pero también regional. Y obviamente muchos otros organismos que colaboran y apoyan este proceso, como el BID, la CAP y otras agencias de cooperación. Así que invitarlos a todos para seguir conociendo de cerca y seguir sumergiéndonos en este tema. Entonces, tenemos todo un esquema multilateral de acuerdos, tenemos una comunidad de práctica muy vibrante, eh, y suceden cosas como estas, ¿no? Que hoy, por hoy, celebramos el Día Internacional de los Datos Abiertos. Bueno, no hoy, pero digo yo hoy retóricamente. Hoy sí ya tenemos un Día Internacional de los Datos Abiertos, que ese día no existía hace 10 años. No existía, no empezó a existir hace 5 años. Hoy hablamos del Open Data Day, ¿no? Lo celebramos a principios de marzo siempre. Y todo eso es lo que ha sucedido en materia de datos abiertos a nivel global. Entonces, hay toda una comunidad de práctica a nivel global, hay indicadores, hay medición que se hace, hay toda una estructura de acuerdos y hay avances importantes. Lo importante, creo, de todo esto es, y ciertamente ustedes lo podrán palpar, es la oportunidad de lograr aterrizar todos estos acuerdos multilaterales, toda la experiencia en la comunidad de práctica, toda el apoyo global al movimiento de datos abiertos, que también lo han denominado así, en sus instituciones, en sus proyectos, en sus iniciativas para la apertura, uso y aprovechamiento de datos. Rápidamente, después de salir de ese esquema, quería inducirlos un poco también a por qué nosotros en el Departamento para la Gestión Pública Efectiva trabajamos este tema y dónde lo vemos. Nosotros en el Departamento para la Gestión Pública Efectiva desde la OEA hemos venido trabajando esta agenda por alrededor de 20 años. Yo trabajo con esta agenda por 15 años, cuando de nuevo hablábamos de gobierno electrónico, cuando gobierno abierto todavía no estaba en el panorama, aunque ya se hacían muchas cosas de las que se hacen dentro del gobierno abierto, pero como como un paradigma de administración pública todavía no estaba definido y ciertamente no había un mecanismo como el que existe hoy de la Alianza para el Gobierno Abierto para estructurar mucho mejor esos temas. Entonces, dicho eso, nosotros hemos estado por toda la transición del gobierno electrónico al gobierno digital. Ciertamente hemos palpado y visto cómo los gobiernos, las instituciones, en los procesos de digitalización inician a generar exponencialmente una gran cantidad de datos. Estuvimos sobre las discusiones y la experiencia precisamente de las instituciones públicas en poder estructurar de buena forma la captura de datos y sus bases de datos para poder operar, ¿no? Para poder empezar a brindar servicios públicos a la ciudadanía o cuando sucedía e iniciaban a darse los servicios públicos digitales o los trámites y servicios públicos digitales. Y hemos estado en todo el medio de esa discusión, que hoy ya no es discusión, hoy ya la tecnología no es simplemente para que opere
las instituciones. Hoy la tecnología es este gobierno digital que entrega servicios a la ciudadanía. Y en el medio de todo eso surge el gobierno abierto con un ala muy importante de discusión acerca de la apertura de información. Coinciden estas dos agendas, una muy prominente de avance del gobierno digital, una que nos hablaba precisamente de la oportunidad de aprovechar esa información digital que se estaba generando en lo que para nosotros era la oportunidad del fortalecimiento de la gobernabilidad democrática. Y de ahí en adelante trabajar estos temas que entendemos en la OEA nada diferente a lo que nos dice la Carta Internacional de Datos Abiertos, ¿no? Que es data digital disponible con ciertas características técnicas y legales para que pueda ser libremente usada. Y eso es muy importante porque son los principios con los cuales nosotros nos ceñimos, lo vemos. El Programa Interamericano de Datos Abiertos para Prevenir y Combatir la Corrupción así lo entiende, así lo aprueba, pero sobre todo, para mí muy importante hablar que los datos abiertos son dos cosas. Una que tiene que ver estrictamente a lo que hacen las instituciones públicas, que no es simplemente la generación y la estructuración de los conjuntos de datos y la publicación. Esa es una parte del proceso de los datos abiertos, esa es la apertura. Pero la otra parte nos habla del uso del aprovechamiento de esos datos, que es parte importante para el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática. Entonces, la apertura de información es está muy bien, hay que seguirlo haciendo bien, pero por otro lado hay que impulsar mucho que esa información pueda ser usada, reusada, que se genere valor sobre esos datos, y por eso la importancia de nosotros entender en el marco del fortalecimiento de la gobernabilidad democrática a los datos abiertos como un proceso que implica a las instituciones y a los actores no gubernamentales. Y algo muy importante para atender aquí también que nos dice la Carta Internacional de Datos Abiertos es que siempre hablamos de datos abiertos y datos abiertos. Los datos abiertos se aplican a cualquier institución, ¿no? Cualquier institución puede hablar de datos abiertos, pero ciertamente a nosotros nos preocupa mucho hablar de los datos abiertos gubernamentales, que son esos datos en poder de los gobiernos nacionales, regionales, locales y municipales, organismos gubernamentales, internacionales y otros tipos de instituciones del sector público ampliado, que incluso aplican a los datos que crean las organizaciones externas para los gobiernos. Entonces, para nosotros es muy importante esto también, porque en el proceso de maduración de los datos abiertos, los estados han generado políticas nacionales de datos abiertos, ¿no? Lineamientos y directrices de política para la implementación de los datos abiertos. Muchos de estos ligados a las leyes de acceso a la información. No, en realidad no muchos. Digo, voy a explicar de nuevo eso para que se entienda bien. Los datos abiertos están ceñidos ciertamente a las leyes de acceso a la información, pero algunos países han optado por crear capítulos específicos, ¿no? Adendas a las leyes de acceso a la información que hablan específicamente de datos abiertos ya, ¿no? Algunas no, algunos países tienen solo las políticas nacionales de datos abiertos, están las leyes de acceso a la información, y otras de las políticas las observan, ¿no? Las leyes de acceso a la información, por supuesto, pero hay una variedad de instrumentos de marcos normativos en la región abordando el tema de los datos abiertos, ¿no? Ejemplo, Colombia, Argentina, que hicieron capítulos específicos en sus leyes de acceso a la información en materia de datos abiertos, no así tienen políticas y guías y manuales para la apertura de datos en el gobierno, o otros países como Guatemala, Costa Rica, que tienen políticas robustas de datos abiertos que hacen ese marco de referencia, ¿no? Y en el caso particular de Costa Rica es muy interesante porque allí el país no ha avanzado como los demás en materia de la ley de acceso a la información pública, lo cual para un país como Costa Rica es bastante interesante, pero tienen una política robusta de datos abiertos. Esto requiere, en el marco de fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y ciertamente de la implementación de los datos abiertos, procesos importantes de co-creación. Ya hablaba de los marcos normativos,
ciertamente incluso de los instrumentos con los cuales podemos descargar esos datos, hacer uso de aprovechamiento, que es el portal de datos abiertos, y mucha innovación de por medio, ¿no? Cuando no son procesos naturales, cuando la apertura por defecto no es un proceso natural, la apertura por defecto es uno de los principios de datos abiertos de que habla la Carta Internacional de Datos Abiertos. Cuando no es un proceso natural para las instituciones públicas, la apertura por defecto, es decir, no es nuestro normal, ¿no? No es nuestro caminar normal, tenemos que hacer esfuerzos para trabajar en la apertura de información. Entonces, hay muchos procesos de innovación que se dan, por un lado, para poder hacer eso en las instituciones, pero por otro también porque el uso del aprovechamiento de los datos sí demanda o exhorta a procesos de innovación para que pueda generarse valor social o económico sobre los datos. Entonces, por eso para nosotros es muy importante estos esquemas que plantean los datos abiertos para el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, y ciertamente todos participamos del proceso de implementación de los datos abiertos, ya sea porque somos usuarios que no nos dimos cuenta ni siquiera que ese aplicativo, no sabemos, ¿no? Mucha de la ciudadanía no sabe que algunos de los aplicativos que utilizan en sus dispositivos móviles trabajan con datos abiertos, pero ciertamente todos de alguna forma participamos de este proceso, ciertamente cuando somos de gobierno o en las instituciones públicas estructurando y publicando esos datos, o porque somos infomediarios, nos convertimos en esas organizaciones de sociedad civil o del sector privado especializadas para poder transformar y generar valor sobre la información, aunque incluso algunas instituciones públicas se convierten en infomediarios cuando aprovechan información de otros ministerios, de otras entidades para cumplir su misión. Eso también sucede y está sucediendo más. En el caso de los ministerios de Agricultura, con la información y los datos que abre el Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, o algunos otros ministerios que pueden hacer uso de aprovechamiento precisamente de esos datos. Entonces, eso para nosotros es muy importante y ciertamente para el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, que entendiendo que los datos abiertos son un proceso, también es importante para nosotros hablar de la generación de valor con los datos abiertos, que no es simplemente hablar de los aspectos técnicos de cuál es el tipo de archivo eh, que permite el formato abierto, que se considera como para considerarlo formato abierto, o qué software o qué plataforma, ¿no? Eso está bien, hay que hacerlo, hay que saberlo, pero para el fortalecimiento de la gobernanza democrática pasa mucho por entender precisamente cómo lograr concebir a los datos abiertos. A mí me gusta mucho siempre presentar esa definición positiva acerca de lo que son los datos abiertos, ¿no? Más seguridad, más empleo, más salud, más educación, mejor democracia, más gobernabilidad, más transparencia, productividad, ¿no? Entonces, en la medida en que logremos sintonizar siempre nuestra misionalidad como instituciones públicas en la generación de valor, que es uno de los aspectos muy importantes para cuando hablamos de datos abiertos, creo que es algo que debemos siempre sintonizarlos. Por una razón importante también, porque, de nuevo, reiterar en entender a los datos abiertos como un proceso, la publicación de los conjuntos de datos es tan solo una parte de la ecuación. Y eso para nosotros lo seguimos repitiendo, porque hoy hablamos de la apertura con propósito, no la apertura por abrir conjuntos de datos y ser la institución que tengo 50 conjuntos de datos, mientras que la otra tiene solo 5 conjuntos de datos. Eso está bien, algunas instituciones tienen y generan muchos más conjuntos de datos frente a otras, pero creo que lo importante en lo que queremos concentrar nuestro mensaje es en la importancia de lograr abrir información con propósito, no como en algunos casos ha sucedido, países de primer mundo que cuando iniciaron su estrategia de apertura de datos publicaron más de 400,000 conjuntos de datos y que hoy por hoy tuvieron que sacar ¿no? 3/4 de esa información, despublicar 3/4 de esa información porque en realidad no tuvo ningún valor, nunca fue requerida y no cumplía pues los principios de apertura de datos básicamente. Y eso ha sucedido, esa es parte de la realidad de lo que ha sucedido en el aprendizaje de la apertura de datos. Pues lo bueno de comentarles esto es que hay aprendizaje de por medio, ¿no? Incluso con en esos casos,
en los cuales se ha revertido los procesos de apertura, no porque simplemente se sacan de circulación y es un proceso inverso de no hacer pública la información, no ese es el sentido, sino el sentido de que la apertura con propósito nunca en realidad fue con propósito. El propósito fue abrir muchos conjuntos de datos para ver quién los usaba y no lograron tener ningún efecto. Y lo otro que es importante también hablar cuando hablamos de qué son los datos abiertos es tener una pincelada de qué no son los datos abiertos, sobre todo de nuevo hablando de la importancia del fortalecimiento de la gobernanza democrática y esta agenda regional con datos abiertos. Una es que no es exclusivamente tecnología, que es una también de las confusiones que hay cuando se empieza a hablar de temas de datos abiertos. E incluso cuando hablamos de nuevas tecnologías, que pues pareciera que es hoy por hoy hablar de inteligencia artificial es hablar de tecnología, pero para nosotros no, para nosotros la tecnología está, lo que no está son los marcos de referencia para su implementación y por eso el impulso que hacemos como EA detrás para asegurarnos que coincidimos o nos sintonizamos en cuáles son esos principios rectores para las tecnologías. Lo otro es que no es solo data o información publicada en la web, esto es porque todavía creemos que tener PDFs publicados en la web es datos abiertos y eso no es datos abiertos, eso puede a lo mejor ser un informe, puede a lo mejor ser rendición de cuentas, pero no se trata de datos abiertos, es información publicada en la web, eso creo que es importante decirlo. Los PDFs previenen precisamente a la apertura de información. No son un fin, de nuevo, la publicación no es un fin, hay que ir más allá, no es abrir toda la información del Estado, para nosotros eso también es muy importante, hay que reconocerlo, y no es comprometer la seguridad del Estado o del ciudadano tampoco, ni violentar la privacidad del ciudadano. De nuevo, aquí es muy importante asegurarse que los datos abiertos también se ciñen a las normativas de protección de datos personales que los países tengan. Varían, algunos marcos de protección de datos personales están muy avanzados en los países, otros no así, otros están en el proceso de renovar sus marcos normativos de protección de datos personales, por ejemplo, pero sí, por supuesto, en la importancia y relevancia que le damos de fortalecimiento de la democracia de la gobernanza democrática desde la OEA, es muy importante que estén puestas y entendidas todas estas consideraciones. Voy a seguir avanzando para poder terminar en tiempo. Lo otro que sucede es, de nuevo, en hablar que hay una agenda regional, es que también hay una agenda global. Y hay una agenda global de datos que también se van midiendo. Hoy por hoy hablamos de la medición de cómo están los estados en materia de apertura de datos. Y eso creo que es muy importante también mencionarlo porque nos habla de procesos macro a nivel global que entienden la importancia de que esto esté cuantificado, ¿no? De que no es simplemente una tendencia, no es simplemente un movimiento, no es simplemente el afán de la moda, de la apertura de datos, ¿no? Va mucho más allá. Hoy ciertamente hay mediciones muy científicas y mucho más maduras de lo que eran hace 10 años, 5, 6, 7 también, cuando iniciaron estos procesos. Y eso creo que es muy importante. Y existe el Barómetro Global de Datos, que sería nuestra máxima referencia en este momento, que les invito también a conocer su último reporte, es del 2022. Están trabajando en este momento en la estructuración del proceso para la próxima medición. Y ese barómetro de datos mide 4 pilares. El tema de gobernanza, de capacidades, de disponibilidad y de uso de impacto. No muy diferente a los mensajes que les estaba mencionando a medida que yo iba avanzando. La gobernanza es muy importante y creo que es uno de los avanzados en Latinoamérica y el Caribe o en la región, en las Américas en general, y es que los marcos normativos y de regulación en materia de datos abiertos avanzados es muy importante. Incluso en interoperabilidad de datos, lo cual es muy importante y ciertamente que haya unos compromisos de agenda regional han sido importantes para impactar este tipo de avances en materia de gobernanza. Por supuesto, temas de capacidades, temas de disponibilidad, uso e impacto son los 4 pilares que mire y sigo ligero. Porque me parece que es importante
La medición que hizo el Barómetro Global abarcó 23 países de América Latina y el Caribe, ¿no? Logró básicamente tener un mapeo muy amplio, ¿no? De 35 que son los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, y nos dice que estamos por debajo de la media global en gobernabilidad y capacidades. Coincide con la media global en disponibilidad y uso de impacto, ¿no? Y nos dice que refleja en particular el papel de las iniciativas de datos abiertos impulsadas por la comunidad para el apoyo a la publicación y el uso de datos. Y eso nos sigue haciendo referencia o no, nos indica algo a lo que les había mencionado, que tenía que ver con la capacidad que está teniendo el ecosistema regional, este ecosistema multiactor, ¿no? Esta comunidad de práctica que se ha venido fortaleciendo, que ha madurado, nos habla de la importancia que ha sido como motor para seguir avanzando en la apertura de datos y en esta agenda. Entonces creo que eso es como es una pincelada de cómo está. De nuevo, les invito a conocer todo el reporte. Esta es una de las mediciones, es el Barómetro Global de Datos. Y allá en la parte baja de esta pantalla ven allí el puntaje total, cómo estamos en gobernanza, en capacidades, en disponibilidad, en impacto y uso. Entonces, ustedes harán sus propias conclusiones, por supuesto, allí, pero en tema de capacidades se ha avanzado, tema de gobernanza de la misma forma, no tan así impactando el tema de disponibilidad, es decir, que la apertura con propósito en realidad esté ahí puesta, y en impacto y uso es donde menos estamos coincidiendo, y tiene que ver mucho con esos procesos de aceleración de aperturar sin propósito. Quise capturar algo que nos decía el Barómetro Global de Datos y que ven en la pantalla, porque me parece una muy buena reflexión en el proceso de avance de los datos abiertos en Perú. Y es que nos dice que muchos de los conjuntos de datos de mayor relevancia para la vida cotidiana de las comunidades son a menudo responsabilidad de los gobiernos locales. Y miren el dato que nos da. No obstante, solo el 22% de los países evidencia una capacidad sostenida e institucionalizada para gestionar los datos de manera eficaz a nivel subnacional. Eso creo que es muy importante porque las iniciativas, muchas de las iniciativas que se están haciendo a nivel nacional no han tenido un énfasis de trabajo a nivel de gobiernos subnacionales. Entonces es importante saludar ejercicios, concursos, iniciativas, políticas que tienen los países, ciertamente como así lo ha venido también haciendo la Secretaría de Gobierno Digital en Perú, con gobiernos subnacionales para lograr conectar mejor a los gobiernos subnacionales, a los gobiernos locales en los procesos de apertura, también de uso y aprovechamiento, y sobre todo siendo conscientes de algo muy importante que nosotros vemos muy de cerca en la Organización de los Estados Americanos para el Fortalecimiento de la Gobernabilidad Democrática, que es que estos esfuerzos tengan relevancia para la vida cotidiana del ciudadano, de la ciudadanía en sus gobiernos y en sus comunidades, ¿no? En sus jurisdicciones locales. Eso para nosotros es muy importante porque una de las observaciones del descontento con la democracia de los últimos años ha sido precisamente por ese ciudadano que conoce mucho mejor, que está mucho mejor, más informado con sus dispositivos móviles acerca de lo que hace o no hace en las instituciones públicas, que tiene un descontento con la prestación del servicio ciudadano y que no logra en muchos casos saber qué está haciendo su gobierno, su jurisdicción, para atender a sus necesidades. Entonces, por eso la importancia de fortalecer esos aspectos a nivel de gobiernos locales, ciertamente la apertura para lograr generar una mayor confianza, ¿no? Empezar a aliviar esa desconfianza que hay en las instituciones públicas a través de los gobiernos locales. Sigo rápidamente. Claro, por supuesto, porque muchos de ustedes estarán preguntando, ¿y entonces cómo están todos escalafonados aquí a nivel global? Entonces, si se dan cuenta en la parte alta de la pantalla, yo no lo veo muy bien aquí porque tengo la barra,
pero dice los países que están en la parte alta y los países que están en la parte media y los países que están en la parte baja de la medición. Entonces, por lo menos en la parte alta tenemos unos latinoamericanos, está Argentina, está Colombia, está Uruguay, ¿no? Que han sido de los que han estado en los últimos años punteando este tema, está Chile, de los que están punteando este tema a nivel global en los últimos años, perdón, a nivel regional en los últimos años, así que no hay ninguna sorpresa en ese orden de ideas. Y la mayoría están en la parte media. Hay que seguir haciendo esfuerzos para seguir impulsando, pero en la conclusión rápida es que hay unos muy pocos países de la región que hacen parte de esa parte alta de la tabla. Entonces, algo muy importante para nosotros es precisamente el programa interamericano para de datos abiertos para prevenir y combatir la corrupción, más datos, menos corrupción, de nuevo que surgió en el 2018 con este llamado que hacen los presidentes, pero que nos habla de eso que ustedes ven en pantalla, ¿no? De que los datos abiertos inciden en las 4 fases del ciclo anticorrupción, ¿no? Ya sea en prevención, en detección, en investigación, en sanción. Los datos abiertos contribuyen en responder a las fases de este ciclo. Hay potenciales usuarios para cada una de estas fases, hay principales usos de datos para cada una de estas fases y objetivos anticorrupción también allí señalados. Entonces, en la medida que los datos abiertos inciden en la prevención y combate a la corrupción, para nosotros es muy importante precisamente en el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática. Esa es la base del PIDA, ¿no? Y el PIDA en particular, ese programa contempla 14 acciones para los Estados miembros, 11 acciones para la Secretaría General de la OEA y una acción para con socios estratégicos o de cooperación internacional. Les invito, por supuesto, a conocer en totalidad el PIDA. Hoy por hoy, como les voy a mostrar más adelante, de hecho no me voy a detener mucho, hoy por hoy también en la OEA generamos una guía de implementación del programa, ¿no? Hay 14 acciones, pero ¿cómo pueden los estados o las instituciones atender a cumplimiento de este programa que han acordado? ¿Cómo pueden contribuir al avance en estas 14 acciones? Entonces, esta guía de implementación del PIA es precisamente una serie de directrices para apoyar en esas 14 acciones que les invitamos a conocer en detalle, tanto para gobiernos, sirve para cualquier tipo de nivel de gobierno, por supuesto, pero está dirigida a quienes tienen que reportar sobre este tema en las asambleas generales, que son los ministerios de Relaciones Exteriores, es decir, toman la información que todas las instituciones brindan para completar su perfil país. Y lo otro que nos dice este programa interamericano de datos abiertos es que por lo menos, o aquí que está acordado en este programa, son 30 conjuntos de datos que son prioritarios para la prevención y el combate a la corrupción. Entonces, el PIDA nos dice en una de las acciones publicar en formato abierto estos conjuntos de datos. Entonces, esa es parte de lo que llama el PIDA, no simplemente la apertura de los datos para la prevención y el combate a la corrupción, sino se identifica ya. Ahora, estos 30 conjuntos de datos no son los únicos con los cuales se puede prevenir y combatir la corrupción con datos abiertos. Por supuesto, pueden haber más. Hay países que han sumado más. No me voy a detener mucho en esto, de nuevo, pero les damos con la guía PIDA una serie de instrumentos para que se siga en la implementación de los lineamientos que establece este programa. Cuando ustedes reciban esta presentación, van a poder hacer clic sobre las imágenes, sobre los hipervínculos directamente a los instrumentos para que allí lo tengan y poder conocer en detalle esto. Ahora, quería mostrarles este ejemplo de visualización de los conjuntos de datos PIDA de Colombia, porque más allá de nuevo de que hay unos acuerdos regionales, de que hay una comunidad práctica, hay cosas que están sucediendo en los países. Y Colombia tiene uno de los mejores ejemplos para mostrar de implementación del PIDA, porque si ustedes van al Portal Nacional de Datos de Colombia, ustedes encuentran ya un micrositio PIDA. Ustedes van al portal de datos, dice PIDA, hacen clic
abren a la información de los conjuntos de datos y otros instrumentos que están allí para el uso del aprovechamiento de datos en la prevención y el combate a la corrupción. Pero esta visualización fue uno de los primeros momentos que tuvo el país en un concurso que lanzó para poder interpretar a los datos abiertos que tenían en Colombia para el PIDA. Y cosas como esta nos decía, ¿no? Nos decía que los datos abiertos sirven en Colombia, 97, de estos 30 conjuntos de datos, ¿no? 97% para la detección, 70% para investigación, 37% para prevención y 10% para sanción. Entonces ya los han identificado. En el caso de esta visualización que hicieron específica, hicieron algo muy interesante que podían transmitir a través de las imágenes que ustedes ven en la parte derecha de la pantalla, qué tanto tenían de la información. En el caso de votaciones, ustedes se dan cuenta allí si logran ver que tienen medio plato lleno. En el caso de ayuda internacional y financiamiento tienen todo el plato lleno. En el caso de registro de cabildeo, registro de reuniones no tienen información o tienen mínima y por eso lo representan como una forma de que está completa o está incompleta la información o en qué estado está. Nos dice que de los 30 conjuntos tienen 29 conjuntos de datos y luego incluso en lo que tiene que ver con ejecución presupuestal, este es el tipo de cosas que nos logran mostrar, ¿no? ¿Qué tipo de recurso es? Si es de la nación, si son recursos propios, si es de tipo de presupuesto de funcionamiento, de inversión, de servicio de la deuda pública y cuál es la ejecución por cuentas que tiene. Entonces, este tipo de cosas son las que se lograron hacer con el PIDA e incluso también en preguntas interesantes como estas, ¿no? ¿Cómo van los contratos en tu departamento este año, ¿no? En el estado. ¿Cómo están allí los contratos? Entrar y buscar la información geográficamente, ver qué tipo de contrato es, si es compraventa, concesión, consultoría, entonces cuál es la cantidad de contratos, cosas como estas son importantes para el PIDA. De nuevo, les invito a conocerlo, pero para nosotros es fundamental que los datos abiertos sea no solo un marco normativo de acuerdos a nivel político de alto nivel, sino que pueda precisamente estar representado en cosas muy concretas como estas últimas que les mostré, siempre invitando obviamente a que puedan avanzar en la apertura de conjuntos de datos PIDA con propósito, impulsando el uso y aprovechamiento. Yo lo dejo allí porque el tiempo nos ha avanzado y como Alma y el equipo sabe, yo pudiera hablar muchísimo más de esto, pero no lo voy a hacer por razón del tiempo, agradeciéndoles a ustedes por escucharme y quedo muy atento para poder conversar unos minutitos pocos que tengamos en ese orden de ideas. Alma, yo sigo tus instrucciones. Muchas gracias a todos Muchas y a todas. gracias. Muchas gracias, Mike. Realmente ha sido una posición de lujo. Nos has dado una visión pues de todo lo que está pasando en Latinoamérica y cómo los datos abiertos pueden contribuir a la anticorrupción. Sergio, por favor, si mientras vamos haciendo la dinámica de las preguntas, puedes colocar el enlace para que vayan registrando su asistencia en el chat, por favor. Bueno, te comento. La primera pregunta es de José Herrera. Hola, José. Te cuento, Mike, que José es un ciudadano usuario intensivo de datos abiertos, de la Plataforma Nacional de Datos Abiertos de Perú, y él pregunta si la publicación de datos por parte de la administración pública será de gran ayuda para combatir la corrupción. ¿No sería recomendable crear una ley que obligue a todas estas instituciones a disponibilizar sus datos? Y aquí simplemente quisiera robarte pantalla un minutito nada más, porque quiero comentarles que en el Perú existe el Decreto Supremo 029 del 2021 de la PCM, que estipula que las instituciones públicas, privadas y academia están obligadas a disponibilizar su información en datos abiertos. Nosotros desde la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital somos el ente rector en esta materia y es por eso que se ha creado esta iniciativa en alianza con OEA y con ILDA del reconocimiento internacional en datos abiertos. Entonces, Mike, te quería hacer una consulta. En toda tu trayectoria, ¿no? Desde tus inicios hasta ahora, ¿cómo has visto este avance en los países de
tanto la disponibilización de estos datos abiertos, disponibilización con calidad de los datos, dicho sea de paso, y también del uso de estos datos abiertos. Gracias, Alma. Sí, muchas aristas para responder allí. Una, yo creo que sí, ejemplificar lo que mencionaba Alma, ¿no? Yo creo que los instrumentos existen y existen hoy más, respondiendo a la pregunta que se ha hecho, lo que presentaba José Herrera, porque existen los instrumentos que obligan, ¿no? A que esto suceda. Entonces, los procesos, y lo voy a unir con tu reflexión, Alma, y la pregunta. No ha sido un proceso de maduración rápido de las estrategias de datos abiertos, ha tomado tiempo. A lo mejor pudiéramos responder de esta forma, no tanto como quisiéramos. Quisiéramos tener todo abierto. Ahora, cuando lo vemos en perspectiva, ya un poco viendo la experiencia, ha sucedido mucho y bastante en poco tiempo. Los procesos son nuevos. Estamos hablando de una agenda de 10 años, ¿no? 11 que cumplimos este año. Es muy poco tiempo. Es muy poco tiempo. Y esto lo llevamos al siglo pasado, ¿no? Casi creo que muchos de nosotros somos del siglo pasado. No nos hubiéramos creído muchas de las cosas que están sucediendo, ¿no? Y en la administración pública menos, ¿no? Los procesos súper lentos, ¿no? La burocracia muy establecida, ¿no? Y incluso nuestras propias vidas, cuando pensábamos que íbamos a tener 1, 2, 3 dispositivos conectados entonces, digamos que estamos saliendo de esos 40, 50, 60 años, ¿no? Y cuando vemos que las cosas están sucediendo en lapsos de 5 años, ¿no? 6, 7, 8, 10, ¿no? Estamos los primeros países que empezaron con esto en la región, ¿no? Si estamos hablando seriamente de hace 10, 11 años. Eh, Uruguay, por mencionar el ejemplo, ¿no? Pero que está bien posicionado a nivel global en materia de apertura de datos. Si ustedes van al portal nacional de datos, tiene pocos conjuntos de datos publicados. Pero la política de Uruguay fue precisamente la apertura con propósito, ¿no? Entonces, mencioné el caso de un país que salió a publicar 400.000 conjuntos de datos, ¿no? Y es verídico, sucedió, hoy por hoy no los tiene, hizo el proceso inverso. Entonces, uno de los aprendizajes fue, no importa la velocidad, ¿no? Hazlo bien, hazlo con calidad. Porque también hubo ejemplos en el proceso de concebir políticas nacionales de datos abiertos en el corto plazo, que no fueron necesariamente o no cruzaron todos los pasos de co-creación que se hubieran querido, ¿no? Entonces salen estas políticas de datos abiertos, de las cuales no terminan con las cuales no terminan de apropiarse todos, ¿no? Y lo que quieres hacer cuando sale algo tan de frontera, donde vas a obligar, por utilizar la palabra de nuevo, a la apertura, ¿no? Tú quieres asegurarte que haces parte al mayor número de actores, pero sucedió que hubo una carrera por las políticas nacionales de datos abiertos y una carrera por los portales nacionales de datos abiertos, ¿no? Yo quiero tener mi portal de llamarlo, claro, sociedad civil, otros actores de afuera te lo venían pidiendo, tenías que responder, sales corriendo con un portal de datos abiertos y te das cuenta que mejor lo cierras en 2 semanas porque te cayó el mundo encima, porque no tiene la calidad, porque los datos están mal estructurados, porque en realidad lo que quisiste hacer tuvo un efecto contrario. Seguro con la mejor intención de poder salir con el portal, de poder tener todo listo, de poder decir estoy haciendo datos abiertos, pero literalmente ese es un ejemplo verídico también, que no es el mismo país que mencioné los 400.000 conjuntos de datos, y digo 400.000 conjuntos de datos que son 400.000, no estoy diciéndolo por error, 400.000 conjuntos de datos que es demasiado. Es otro país y tuvo que cerrar
su portal nacional de datos abiertos porque generó, generó una reacción opuesta. Cuando reintentó el proceso de publicación de su portal nacional de datos abiertos, se encontró con que nadie quería saber del portal nacional de datos abiertos. Entonces, lo que generó fue una aberración a la apertura de datos porque ni las instituciones querían ponerle el cuello, uno, ni la organización de sociedad civil querían saber de que les iban a tomar el pelo otra vez, publicando, ¿no?, una información que no estaba estructurada, que no. Entonces, hay mucho detrás. Los procesos han sido lentos, pero no tan lentos como que, digo, han sido lentos, pero no tan rápidos como quisiéramos, seguramente, pero han sido rápidos. Eso creo que es el aprendizaje. Entonces, lo que sí hay que seguir trabajando para asegurar que más instituciones se suban, porque hay también iniciativas de indicadores a nivel nacional de apertura, ¿no?, que califican a las instituciones, ¿no?, cómo están. Hay índices de apertura de datos a nivel país, hay unos pocos, y se ven, ¿no?, instituciones que están en la parte alta, instituciones que están en la parte baja, ¿no? Y también miden, no solo porque tienes muchos conjuntos de datos, no, capacidad, todo lo que se mide ahí. Entonces, hay que ser innovadores precisamente para lograr capturar el mayor número de instituciones a que abran. Exactamente, hay que seguirlo haciendo. Luego hay cosas que se pueden condicionar, ¿no? Y eso también depende mucho de la estrategia como se plantee. En el caso de México, no ahora, pero sí cuando iniciaron los responsables, los entes rectores de la apertura de datos, ¿no?, que también eran los entes rectores de gobierno digital, que no eran quienes tenían el presupuesto para que las instituciones hicieran la apertura de datos, sino quienes dictaban la estrategia, ¿no? Tenían también la potestad de lograr determinar si se les daba presupuesto a nuevas instituciones, ¿no? Entonces aquí los aprietas por un lado, no lo estás obligando. Bueno, si tú quieres, hazlo, ¿no? Si no quieres hacer, está bien, no abras datos, pero te va a dejar saber que si no lo haces, no hay presupuesto, ¿no? Entonces, claro, es una forma de no solo motivarlos, sino que obviamente hago lo que sea porque me tienes que dar el presupuesto. Entonces, era obviamente una orden presidencial, ¿no? Se estaba aquí, y una de las cajitas que hay que chequear es, ¿hiciste esto de datos abiertos? Sí, no, bueno, no se puede chequear, bueno, es que no, lamentablemente no lo podemos chequear en la chequeada. Entonces, ese tipo de cosas que incentivan, ¿no?, para que, para que haya aperturas, estamos en diferentes fases. Lo otro es que eh, debe ser gradual, no todas las instituciones están en la misma capacidad de poder hacerlo. Entonces también tiene que haber una estrategia detrás que logre apoyar esos procesos, ¿no?, que logre capacitar, que logre motivar al capital humano, ¿no?, que logre a proveer en donde se necesiten las herramientas. Entonces lo dejo allí para responder a esta pregunta. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Mike. Y una última pregunta nos la hace Ivette. Ella nos dice, pues, ¿cuál sería, estoy moldeando un poquito la pregunta para resumirla, ¿cuál sería, qué crees tú, que sería la principal barrera que tienen las entidades públicas en Latinoamérica para disponibilizar su información en datos abiertos? Yo creo que hay más de una, pero am, lo voy a reducir en algo, en una sola palabra, que es capacidad. No tienen las capacidades para hacerlo. Cuando digo que no tienen las capacidades, ahí podemos entonces poner las diferentes viñetas, ¿no? Tienen unas capacidades técnicas y de capital humano para poder hacerla. No tienen las capacidades porque no hay unas directrices, ¿no?, de tu gerente que te lo haga fácil, ¿no? Entonces esas capacidades no están allí. No hay una infraestructura, no simplemente tecnológica, sino no hay una infraestructura como institución, ¿no?, que contemple lo tecnológico, lo humano, lo político, para poder hacerlo. Y creo que es parte de en lo que capturaría, ¿no?, la capacidad. Eh, la voluntad política es muy importante, por supuesto, ¿no? Hoy por hoy es difícil que no haya voluntad política en el país porque
la semana pasada estaban aprobando acuerdos en materia de gobierno digital al Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? De hecho, hay que reportar sobre eso. Entonces, bueno, si no lo quieres hacer, lo que va a resultar es que en los indicadores y en todo lo demás y en los reportes, esto va a impactar incluso los propios mecanismos de anticorrupción, ¿no? UNCTAD, NECISIC o demás cosas que pueden ser, ¿no? Las pruebas de mediciones que te hace Transparencia Internacional o otros mecanismos. Entonces, digamos que hay mucho que te juegas. Ahora, como institución, la voluntad política es muy importante porque también una cosa es que el presidente o el ministro tenga toda la voluntad, ¿no? Lo imparta, y otra cosa es que a nivel institucional también baje, ¿no? Tengo toda la voluntad y entonces tengo y cumplo con ciertas acciones a nivel de institución para asegurar que mi personal está motivado. En algunos casos, las políticas nacionales de datos abiertos indican que debe haber equipos de apertura de datos en las instituciones, ¿no? Debe haber un equipo que lo haga, ¿no? Esto toma diferentes formas. Hay un funcionario de enlace, una unidad de acceso a la información pública, ¿no? Entonces, arman un equipo, esa unidad, tecnología, ¿no? La gerencia y otros, y hay un equipo y se reúnen, ya hay un mecanismo, ¿no? Se reúnen. Entonces, hay una cultura, empieza a haber una cultura precisamente que ya está trabajando sobre eso. Entonces, yo creo que la palabra ahí es capacidades. Las capacidades pasan por la capacidad política, la capacidad técnica, la capacidad institucional, la infraestructura institucional para poder hacerlo. Buenísimo, muchísimas gracias Mike por habernos acompañado el día de hoy, también por estar acompañándonos en todo el concurso del reconocimiento internacional de datos abiertos, y a todos los participantes los invitamos al próximo martes, el martes 4 de julio en nuestra siguiente sesión. No se olviden por favor de registrar su asistencia en el link que ha puesto ahí Sergio en el chat. Muchísimas gracias también, Sergio, por habernos acompañado. Sergio es parte del equipo del Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital de la Secretaría. Muchísimas gracias, Mike, nuevamente. Realmente un lujo haber compartido el día de hoy contigo, hemos entendido la importancia no solo de disponibilizar los datos abiertos, sino también el de usarlos. Y esta promoción, pues, de parte de nosotros, las instituciones, entidades públicas, para que los ciudadanos puedan utilizar esta información brindando datos de calidad. Muchísimas gracias y buenas noches con todos. Hasta luego. Chao. Hasta luego a todos, todas, que estén muy bien. Gracias por la invitación de nuevo a la Secretaría, Alma, a ti también por la coordinación y a todo el equipo detrás, incluyendo a Muchísimas gracias. Marushka. Que estén muy bien. Muchísimas gracias, Mike. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.